¿Alguna vez te has sentido aterrado por algo que ni siquiera te ha pasado a ti? De repente todos a tu alrededor entran en pánico y sin saber por qué, tú también estás sudando frío. Hola a todos, hoy vamos a hablar de un arma invisible pero superpoderosa, el miedo colectivo. Verán, el miedo comenzó siendo algo positivo en la prehistoria. Nos protegía de los depredadores y nos ayudaba a sobrevivir activando el cerebro miedo y liberando adrenalina. Pero hoy en día ya no huimos de leones, hoy el miedo se contagia literalmente. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Científicos han descubierto que gracias a las neuronas espejo en nuestro cerebro podemos absorber y replicar las emociones de los demás con solo verlos o escucharlos. Los medios de comunicación y las redes sociales son los vehículos perfectos para este contagio. El mejor ejemplo histórico, en 1938, una dramatización en radio de la Guerra de los Mundos hizo creer a miles en Estados Unidos que los extraterrestres nos invadían, colapsando las comunicaciones. Pero ¿qué pasa cuando este pánico no es un accidente? ¿Qué pasa cuando se infiltra en la población con un objetivo y para beneficiar los intereses de alguien más? Hoy analizaremos 3 casos en México que nos muestran cómo coopera esta maquinaria, el mito del chupacabras, el gasolinazo y la figura de El Mencho. Comencemos. Viajemos a mayo de 1996, de repente los noticieros de televisión en México, ansiosos por subir su rating, comenzaron a bombardearnos con la historia de una criatura vampírica que dejaba a las cabras y gallinas sin una sola gota de sangre. De chupacabras. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de 2 animales muertos, con un profundo orificio en la parte del cuello. Entonces el chupacabras se volvió un fenómeno cultural masivo. Muchos dicen que fue una cortina de humo inventada por el gobierno en una mesa secreta para distraernos, pero la realidad es más compleja y fascinante. Los mitos reflejan nuestras emociones, traumas y ansiedades sociales. Piensen en lo que vivía México en 1996. Acababa de entrar en el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, modificando las leyes para privatizar tierras. Veníamos de la brutal crisis del 94, el llamado efecto tequila. El desempleo se disparó, miles perdieron sus negocios y la pobreza en el sector rural aumentó drásticamente. Para los mexicanos que veían cómo su patrimonio desaparecía de la noche a la mañana, la idea de un monstruo que les chupaba la vida era totalmente real, pero de forma figurada. Era una alegoría perfecta del neoliberalismo voraz. De hecho, el miedo y el enojo colectivo se canalizaron tanto que la gente empezó a vender máscaras y a hacer cumbias, comparando al chupacabras con el mismísimo expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien veían como el verdadero monstruo que dejó seco al país. El interés aquí fue doble. Los medios explotaron el miedo para ganar dinero y rating, y el sistema se benefició de una sociedad cuya ansiedad y miedo se desvió hacia un monstruo de ficción, en lugar de organizarse contra las políticas económicas que eran las verdaderas culpables. Pero el miedo no siempre tiene garras y colmillos, a veces tiene forma de números en una bomba de gasolina. Avancemos hasta finales del 2016 y principios del 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, se anunció la liberación de los precios de la gasolina, lo que resultó en incrementos brutales de la noche a la mañana, conocido como el gasolinazo. El miedo a no poder pagar la subsistencia básica generó indignación y pánico social. Una de las principales fuentes de miedo social en la historia es el riesgo de perder los elementos básicos para vivir, lo que genera violencia y desconfianza. Para justificar esto, el gobierno publicó fórmulas matemáticas que honestamente nadie entendía. Incluso el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se quejó públicamente
de que nadie lograba descifrar esos acuerdos y de que no había razones claras. ¿Por qué se hace esto? Porque la confusión genera incertidumbre. Al fragmentar los precios por regiones, se creó una enorme desventaja. Por ejemplo, en Toluca, Estado de México, la gasolina era más barata que en la Ciudad de México. Se denunció que esto no era casualidad, pues usar el miedo económico y la inversión pública para favorecer políticamente a ciertas regiones, sobre todo cuando se acercaban tiempos electorales, aquí el miedo a la escasez y al empobrecimiento se usó para imponer medidas de dominación y sostener jerarquías políticas. Las leyes complejas y las decisiones opacas sirven como trampas de poder, te asustan con el costo de la vida para que aceptes lo inaceptable. Finalmente llegamos a la forma de miedo más extrema, el terror físico. Durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue considerado uno de los criminales más peligrosos y buscados del mundo. A diferencia de otros capos, rara vez se le veía. Era un líder invisible, lo que aumentaba su aura de terror. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Estado ha utilizado a estas figuras como el enemigo común para justificar un despliegue militar masivo en las calles, una técnica usada muy común por Estados Unidos. El filósofo Thomas Hobbes decía que los humanos somos capaces de ceder nuestra libertad a un soberano, al Estado, a cambio de que nos proteja del miedo o una nueva ola violenta. El problema es que la política actual convierte la seguridad en una obsesión. Nos bombardean mediáticamente con la brutalidad de los cárteles para que nosotros mismos exijamos la militarización de nuestra vida diaria, pero muchas veces esa protección genera más violencia. Investigaciones y académicos señalan que al elevar el nivel de fuerza militar se disparan los homicidios y se crea un estado de excepción donde nuestros derechos son suspendidos en nombre de la seguridad. Y miren cómo funciona el miedo. Cuando surgieron fuertes rumores e incluso confirmaciones de algunas agencias sobre la muerte del Mencho, ¿cuál fue la reacción de la gente? No fue de alivio, fue de terror. El miedo real era que ante un vacío de poder se desatara una guerra interna y una ola de violencia aún peor en México. El objetivo de mantener vivo este nivel de terror no es acabar con la violencia, sino dosificarla para controlar a las mayorías. Una sociedad aterrorizada es una sociedad que no protesta, que se aísla en sus casas, pierde sus espacios públicos y desconfía de su propio vecino. Como hemos visto, el miedo no es solo una reacción biológica, es la herramienta política y mediática más eficaz que existe. Ya sea un monstruo de ficción que chupa la sangre para distraernos de los políticos que chupan la economía, fórmulas incomprensibles de gasolina que nos quitan la tranquilidad financiera o narrativas de terror extremo que nos hacen aplaudir la pérdida de nuestras propias libertades, el miedo tiene un objetivo claro: despolitizarnos, hacernos sentir pequeños, vulnerables y aislados. Quieren que pienses en sobrevivir tú solo en lugar de organizarte con tu comunidad. ¿Qué podemos hacer? Romper el ciclo, cuestionar lo que vemos en redes sociales, no compartir noticias falsas que solo generan pánico colectivo y sobre todo recuperar la empatía. El antídoto contra el miedo no es la valentía individual, es la comunidad y la información. Si este video te ayudó a ver las cosas de otra manera, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Ayúdame a llevar más información para que juntos dejemos de ser rehenes del miedo. Hasta la próxima.